Exorcismos modernos, ¿qué dice la Biblia? Esta semana estamos estudiando en Fundamentos el tema de qué ocurre al morir. Y hemos visto que la palabra de Dios es muy clara, muy enfática y dice que el hombre al morir no sabe nada. Por esa razón hemos presentado otros temas que confirman lo antes dicho. Le animamos a mirar el tema del martes y del jueves que tuvimos esta semana, de mirar toda nuestra serie de fundamentos, porque de esa manera usted va a crecer espiritualmente. Este es un tema clave, me lo han pedido muchísimo y lo voy a compartir porque nuestros hermanos también necesitan conocer temas como estos, exorcismos modernos, que dice la Biblia. Saben que en nuestros días el enemigo está activándose de una manera violenta. Solamente hay una época en la que el enemigo ha estado tan activo como ahora, y fue en los días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde hubo posesiones demoníacas que la Biblia presenta con claridad, que la Biblia enseña que ocurrieron y da fe de que estos fueron episodios reales donde Cristo tuvo que enfrentar a los demonios. Sus discípulos tuvieron que hacerlo. Y por supuesto, en nuestros días, la situación promete ponerse peor en este tipo de casos, porque el enemigo sabe que su tiempo es corto. A diferencia en el Antiguo Testamento, aunque hay casos, son muy pocos y nosotros vamos a mirar y evidenciar todo esto en el estudio de hoy. Así que bienvenidos y gracias por compartir el tema de hoy. Vamos a orar porque orar siempre es bueno. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque aunque hemos tenido complicaciones en el día de hoy, permites que presentemos estos temas para que nuestros hermanos sean preparados, sean edificados y por supuesto conozcan tu palabra, y para que el mundo conozca que tú eres rey y que por más que el diablo ha querido hacerte la guerra, tú eres el vencedor. Alabamos tu nombre, danos sabiduría e inteligencia, bendice todos los sistemas y acompáñanos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ustedes conocen el sistema. Yo tengo múltiples pantallas, estoy mirando todo lo que sucede a mi alrededor. Con un simple clic me paso a la mensajería, les pregunto cómo vamos hasta acá, pese a las dificultades. Gracias por compartir el tema de hoy. El tema de hoy es un tema clave que me han pedido mucho y que hoy lo vamos a presentar sin pelos en la lengua, como dicen en Venezuela. Así que gracias por compartir el tema. Les voy a preguntar cómo vamos hasta aquí en algunos momentos. Voy a revisar si me estoy haciendo explicar, miraré sus comentarios. Así que gracias por la compañía. Con un clic me vuelvo a pasar a la presentación, así que un abrazo grande para todos y un maravilloso y feliz sábado. Nuestro texto para iniciar se halla en Mateo capítulo 12, versos 43 y 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, a este texto vamos a volver un poco más adelante, pero quiero que noten que Cristo dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y vamos a ver cómo es eso que entra, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Un tema sumamente interesante, un tema que a medida que nos acerquemos al fin va a estar cada vez más actual y que nadie debe ni puede perderse. Pero la pregunta clave es, ¿qué son los demonios y por qué pueden llegar a controlar a un ser humano o a una persona? De antemano nosotros estudiamos, por eso el tema fundamentos es clave, porque de manera sistemática les estoy presentando el Evangelio en forma cronológica, y hemos visto que Dios existe, es la deidad todopoderoso, pero también hemos visto que existen sus ángeles y que de los ángeles de Dios una tercera parte se reveló. De ahí vienen los demonios. El gran problema que hay en este planeta es que muchos ignoran la existencia de estos seres que son ángeles poderosos que han caído, ignoran su poder y tenemos que ser muy cuidadosos
porque sin duda tenemos un enemigo que es muy fuerte y que viene con todo a destruir al hombre para vengarse de Dios. Ahora, los demonios. ¿Saben que en Mateo capítulo 8, verso 16, la Escritura, hablando de Cristo, como se los dije al principio, durante el ministerio de Cristo, este sistema demoníaco se activó de una manera sin precedentes en la Escritura. Usted no consigue en la Escritura que hubiese tantos casos de endemoniamiento como en los días de nuestro Señor Jesucristo. Era una cosa increíble. En Mateo 8:16 cuenta uno de esos relatos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, así llaman a las personas que son poseídas por demonios, y con la palabra echó fuera a los demonios. De hecho, en la versión original griega dice, y con una palabra, miren la autoridad que Cristo tenía, y la autoridad con que Cristo reprendía al mal, que con una palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo capítulo 8, verso 16. Los demonios se activaron de una manera tremenda. Temían que Cristo venía a destruirlos. Vez tras vez anunciaron, ¿has venido a destruirnos? Yo quisiera de antemano que usted entienda qué significa endemoniado o demonio. Y voy a usar para eso el diccionario Strong en su numeral 1140, y demonio, que viene del griego demonion, ser demoníaco por extensión, un tipo de deidad, o sea, la conecta de esa forma por los poderes, porque ellos fueron creados originalmente a imagen de Dios, pero se rebelaron, pero tienen características propias de la deidad, igual como el ser humano, que fuimos hechos a imagen de Dios, un endemoniado, un demonio o Dios, pero con una D minúscula. Yo estoy usando acá todas las letras en mayúscula, por eso no aparece en minúscula, pero debería ser un Dios en minúscula por la referencia de que tienen cualidades y capacidades que Dios colocó en ellos, pero cuando eran ángeles buenos, santos, pero lamentablemente se rebelaron contra Dios. Así que los demonios son seres poderosos, ángeles dotados de poder, sabiduría, mucho más poderosos que el ser humano, que cayeron de la gracia y que están en abierta rebelión contra Dios. Es un punto que yo quiero que usted entienda. No todos los ángeles son buenos. Hay millones de ángeles en rebelión contra Dios que son comandados por el mismo Satanás o Lucifer. Ahora bien, ¿saben que en nuestro ministerio se hizo viral un video donde este servidor contaba la experiencia de un enfrentamiento que tuve con una joven endemoniada? Con una joven que yo pude verificar que estaba poseída por un demonio. Lo pude verificar y de una manera sencilla y fácil, porque cuando yo iba a la casa de esta joven y abría las Sagradas Escrituras, una vez fui en compañía de Mari, mi esposa, y yo abría las Sagradas Escrituras, las luces comenzaban a parpadear. Comenzaba a haber una falla eléctrica generalizada que solo ocupaba la sala donde estábamos sentados. Y cuando yo cerraba la escritura, mirando todo lo que pasaba, la luz se normalizaba. Habían evidencias claras de que había poderes demoníacos que estaban de alguna manera molestando a esta persona. De hecho, los electrodomésticos en la casa de esa familia encendían estando desconectados de la electricidad. Algo que nunca en mi vida yo he visto y que evidenciaba que había un poder superior que estaba molestando en ese hogar y sobre todo a esta joven. Pero quiero decirle el primer punto que quiero trazar en la tarde de hoy. No todos los casos son endemoniamiento. No todos los casos podemos decir y certificar que son demonios que están molestando a la persona. Ese es el primer punto que quiero atajar
al inicio de nuestro programa, porque muchas personas nos llaman y nos siguen llamando. Y en muchos casos la gente siempre dice, es un demonio, hermano Oliver. Y quiero decirle que no, es certificado en otras ocasiones donde nos han llamado que la persona no está siendo controlada o dominada por demonios, simplemente son casos de depresión, ansiedad o de disturbios a nivel psicológico. Y por supuesto hay características que parecen muy familiares a lo que dice la Escritura, pero necesariamente no es un caso de endemoniamiento. Ese es el primer punto que quiero decirle, que cuando una persona tiene algún trastorno psicológico por problemas de depresión, de ansiedad, algo que se está volviendo muy familiar, no necesariamente es un caso de que el demonio esté molestando a la persona. ¿Ok? Voy a poner algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, los salmistas, al igual que los profetas, en muchas oportunidades se sintieron deprimidos. Y más de uno le diría, bueno, tiene un demonio. Pero no era así. El Salmo 38:6, por ejemplo, estoy encorvado. Imagínese que usted tenga un amigo que está pasando por una depresión y lo consigue encorvado, con un rostro desencajado. Y entonces más de uno comienza a correr y dice, se le metió un demonio, porque eso es un demonio. Por todos lados ven demonios. En primer lugar, no es así. Sobre todo nuestros hermanos evangélicos tienen esa tendencia. Por todos lados ven demonios. No es así. En este caso, el salmista estaba pasando por un momento difícil. Dice, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Se puede notar que está triste, sin ánimo. Sí, seguramente su sistema nervioso está afectado por condiciones externas, por problemas, porque ha tenido una pérdida, porque había una condición que lo ha desgastado. Entonces, no siempre la persona actúa de manera extraña o siente ansiedad o está deprimido o triste o de repente tiene ataques de pánico inclusive porque sea un demonio. Esto puede ser por un descontrol del sistema nervioso, algo que está ampliamente verificado por la ciencia. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y cómo saber cuándo no es así? Bueno, yo le estoy poniendo ejemplos y le voy a contar un poquito. Usualmente, cuando a mí me llaman y me dicen, hermano Oliver, hay una persona que está poseída por un demonio, yo primero indago cuál es la condición de la persona. Si la persona ha pasado por una situación difícil, si tiene síntomas de depresión, de ansiedad, si está durmiendo bien, si está comiendo bien. Todo eso lo indago porque eso es clave para saber cuál es la condición mental que tiene la persona, porque de repente el problema es un simple problema de depresión, que es algo muy común en nuestros días y puede ser tratado a través de médicos. Entonces yo primero indago. Ahora si me dicen, mira, hermano Oliver, la luz va y viene, la persona levita, se levanta en el aire y cambia de voz, de tono, dice cosas que luego no recuerda, ya las cosas pueden cambiar. Pero usualmente, casi siempre que me han llamado es o son casos de depresión. Ahora, voy a presentar otro texto. El mismo apóstol Pablo se sintió más de una vez deprimido. En 1 Corintios capítulo 2, verso 3 dice, es más, dice Pablo, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Entonces yo me he conseguido casos donde la gente tiembla de miedo porque su sistema nervioso está seriamente averiado y la gente dice tiene un demonio y por todos lados ven demonios. Quiero decirle a nuestra audiencia que no todos los casos donde hay estas características, que la gente está deprimida, ansiosa, con ataques de pánico, no todos los casos son casos de endemoniamiento. ¿Ok? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, lo primero que hay que hacer es acudir al médico, animar a la persona y decirle, mira, vamos a ir al médico para que el médico te revise. Muchos casos yo he tenido que revisar y ayudar a las personas para que puedan llegar a resolver estos casos. Voy a poner un ejemplo clásico que me pasó no hace mucho. Me llamaron de algún lugar del mundo
Me llamaron de un lugar les voy a pedir que tengan paciencia porque tengo que contar testimonios para que usted conecte esto. Y el tema de hoy necesitamos paciencia porque tengo material que presentar y es un tema que de antemano va a estar candela y no se puede perder y debe compartirlo. Y si logramos compartirlo muchas veces vamos a regalar la presentación. Me llaman de un lugar del mundo y me dicen, hermano Oliver, hay una joven en cierto lugar del mundo que tiene 1 año con características que indican que está poseída por un demonio. Y yo le digo a la gente, ay, ¿cuál es el problema que tiene la joven? Mira, la persona tiene problemas de alimentación, no quiere comer, vive sola en una casa, cada vez que se le visita, echa fuera a la gente, tiene un comportamiento que no es normal, de repente comienza a temblar, no está comiendo, no duerme, vive de antemano, rompió su estilo normal de vida, ya no está trabajando, así que tiene un demonio. Yo le digo, hasta ahora usted no me ha dicho nada que me indique a mí que tiene un demonio. Y me dice la familia, ¿y qué cree usted que pase? Esa persona está deprimida. No, aquí trajimos un pastor evangélico y este pastor evangélico dijo que le sacó un poco de demonios, hasta los contó, dijo que le sacó como 10. Y yo le dije, ¿ustedes son qué? No, somos adventistas. ¿Y qué hacen ustedes llevando pastores evangélicos? Entonces le dije, ¿llevaron pastores adventistas? Sí. ¿Oraron con ella? ¿Hubo algún inconveniente? No. Ok. Muy bien. Mi recomendación es que la lleven a un médico porque ella está deprimida. Pero con ese comportamiento, correcto, está deprimida. De hecho, les pregunté, ¿ha habido algún conflicto familiar últimamente? Sí, ella tuvo una separación muy difícil con su esposo hace un tiempo atrás. Con más razón, no hacía mucho. Con más razón, está en un periodo de depresión. Pero tiene un comportamiento raro, háganme caso, está deprimida. Por supuesto, no podían forzarla para ir al médico porque era una persona ya adulta. Le hago la historia corta, fue un conflicto muy serio para que las autoridades tomaran el caso. Su familia me insistía, tiene un demonio. Yo decía, no es un demonio. No es un demonio. No había nada sobrenatural en el caso, simplemente un comportamiento fuera de lo común. Y yo les insistía, no es un demonio. Hasta que por misericordia de Dios el caso fue abordado por médicos. La persona fue internada a un hospital donde se tratan ese tipo de casos. Y al cabo de 2 o 3 meses, la persona volvió poco a poco a retomar su vida normal. Y entonces todo el mundo decía que era un demonio. Todos los que preguntaban que era un demonio, indagué, insistí con la familia, oramos, buscamos ayuda, buscamos la manera y gloria a Dios, la joven fue restaurada totalmente. No es el primer y único caso. También atendí un caso de un joven que se desnudaba. Salía desnudo a la calle. Y también le dije a la familia, no consigo ninguna evidencia de que haya un endemoniamiento. Ellos habían traído curas, sacerdotes, pastores, testigos de Jehová, habían llevado a todo el mundo hasta que por fin dieron conmigo, no sé cómo, y entonces era cerca de donde vivo, visité a la persona, vi el comportamiento porque la persona se desnudaba, quedaba desnudo totalmente, un hombre de 20 y algo de años, y entonces, pero no había ningún tipo de manifestación demoníaca, porque yo he estado delante de este tipo de casos muy serios y le dije a la familia lo mismo, busquen a un médico. Buscaron al médico y me tropecé con su hermano 30 días después y su hermano me dijo, increíble, Oliver. 30 días después ya el joven con tratamiento médico estaba normalizado. No era un caso de endemoniamiento, la persona estaba deprimida y hay síntomas que son muy serios, como por ejemplo, la persona está encorvada, cambia de humor, anda como enlutado, anda como triste,
tiembla de miedo, siente ansiedad y la gente inmediatamente, si son evangélicos o pentecostales, tiene un demonio. Y hoy día muchos adventistas caen en ese juego también. No todos los casos son casos de endemoniamiento, son casos de depresión. Muy pendiente con eso. El primer paso que usualmente yo hago cuando yo acepto ayudar a una persona bajo estas condiciones, y digo acepto porque esto no es para cualquiera, es verificar el estado de la persona. Ese es el primer paso que yo hago, verificar su estado. Preguntar, ¿está comiendo? Porque una persona deprimida no come, una persona que está deprimida no duerme, o al contrario, come mucho y duerme mucho. Hay que verificar todo eso, hay que tener cierto conocimiento, hay que ver su estado, si está ansioso, si está triste, todo eso hay que verificarlo. Y entonces lo primero que yo hago es verificar la salud mental de la persona. Ese es el primer paso para poder ayudar a una persona que tiene algún conflicto mental que algunos crean que sea endemoniamiento. Lógicamente, al no ver nada sobrenatural, inmediatamente yo llego a la conclusión que es un caso psicológico y que debe ser abordado por médicos. Y recomiendo que los lleven a un hospital, que los revise una persona capacitada y que, por supuesto, a nivel psiquiátrico y psicológico, reciba el apoyo emocional necesario para salir adelante. ¿Estamos claros? Mucho cuidado con eso. Gracias a todos los que están en sintonía. ¿Sabe? Ánimo hacia adelante. Ángela, gracias por estar en sintonía. Y a todos los que están en sintonía, gracias. Si hoy hay muchas preguntas, voy a tener que hacer un tema abierto para poder responder a las preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, ya Cintia comenzó a preguntar y ya comenzaron a preguntar. Vamos a ver el tema y luego quizás hagamos un tema abierto para preguntas y respuestas. ¿Ok? Sueno el redoble y ahora, habiendo dejado claro que no todos los casos son endemoniados, sino que los casos a nivel psicológico y psiquiátricos tienen características que pueden ser similares y que tenemos que ser muy cuidadosos para tratar a la persona que está padeciendo por un problema. Ahora sí voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con una persona que está poseída por un demonio. Primeramente tenemos que entender cómo es eso que el demonio posee a la persona. Eso es clave que lo entendamos, porque mucha gente cree que es que el demonio entra corporalmente a la persona. Y son dos entidades. El demonio, los ángeles caídos, tienen materia. Y usted dirá, ¿por qué, hermano Oliver? Cuando hablo de materia es que son compuestos por una materia. Por eso Ezequiel 28 dice que Satanás se volverá ceniza. Tienen que tener materia. Así que ellos no es que entran dentro del cuerpo de la persona como tal. Tenemos que entender qué significa una posesión demoníaca. Eso es clave que lo entendamos. Miren, por ejemplo, Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Noten esto, mis hermanos. Esto es muy serio, porque aquí la escritura en Mateo 12:22 despliega el poder que estos seres malignos pueden tener. Este pobre individuo estaba ciego y mudo, no por una ceguera corporal o una falla natural del cuerpo, o no podía, no, simplemente era por un poder demoníaco que lo controlaba y que lógicamente no le permitía usar sus ojos, no le permitía hablar. Miren el grado de sometimiento, pero aparece Cristo y le sana de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto sucedió mientras Cristo predicaba en una iglesia. Cristo está dando un sermón, la gente está concentrada y de repente este hombre entra irrumpiendo en la sala haciendo gritos y espectáculos claros y evidentes de un poder endemoniado, demoníaco, donde la persona le cambia el tono de voz, el rostro se le desencaja de figura y hasta le cambia la forma del rostro,
donde la persona habla en otros idiomas, manifiesta una fuerza descomunal o características propias de un animal, una cosa extraña. Aquí este pobre hombre, imagínense, el pobre hombre corriendo en medio de la gente, sin ver, tropezando todo, mudo, y entonces interrumpe el sermón del maestro. Y Cristo con una palabra, como dice la Escritura, echa fuera al demonio. Se forma la discusión porque los fariseos dicen, este echa a los demonios por Belcebú. Así que usted, si nota la historia de Mateo 12, la historia se entrecorta porque Cristo tiene que enfrentarlos. De hecho, hasta le piden una señal de que Él sea el Mesías. Pero posteriormente que Cristo hace este milagro, donde el endemoniado fue liberado de ese poder satánico, Cristo explica un poco más cómo funciona el reino demoníaco de Satanás. Entonces, en el verso 43, mire todo lo que tarda Mateo para retomar el hilo, porque Cristo continúa con el mismo hilo casi 20 pasajes más adelante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y usted dirá, ¿cómo es eso que sale del hombre? Ya usted lo va a entender. No es que él viene a morar dentro en el mismo corporalmente, no. Es un símbolo de dominio, de control sobre la persona. Y ya vamos a entender cómo. Pero cuando sale, que fue lo que ocurrió aquí, que Cristo lo expulsa, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, porque ellos, lamentablemente, lo único que hacen en la tierra es venir a destruir, molestar, y vemos evidencias claras en toda la Escritura. Entonces andan errantes, sin saber qué hacer, sin hallar qué hacer. Y luego el 24 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, voy a volver a molestar al individuo, que en este caso lo tenemos acá, que era ciego y mudo por causa de este demonio. Voy a volver a molestarlo, ¿ok? Y cuando llega, haya desocupada y barrida y adornada la casa. ¿Qué significa? Hermano querido, cuando Cristo libera a una persona de un conflicto tan serio como es el caso de un endemoniamiento, la persona no puede darle las gracias a Cristo y despedirlo. La persona tiene que aceptar a Cristo, y es usualmente lo que yo le digo a la persona que me ha tocado atender. Mira, tú tienes que hacer un cambio radical en tu vida, porque si no, en el futuro la situación va a ser peor. Y usted dirá, ¿por qué, hermano Oliver? Porque el enemigo lamentablemente busca volver a controlar a esa persona, volver a molestarla, y entonces vuelve y consigue que resulta que la persona recibió el favor divino, fue liberada, pero Cristo no mora en su vida. Y entonces, ¿qué hace? Dice Mateo 12:45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, porque se le da una oportunidad. Se le da una oportunidad de que la persona sea distinta, acepte a Jesús, tome la verdad, la viva, pero la persona no lo hace, y entonces el espíritu va a buscar otros 7 peores que él, y entrados moran allí, vienen a controlar al hombre. Cuando dice 7, no crea que está hablando de un número realmente, es un número que realmente significa plenitud. O sea, viene un poder aún mucho más terrible que antes, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por eso usted consigue el caso de María Magdalena. María Magdalena en múltiples ocasiones fue liberada por nuestro Señor Jesucristo, pero ella no tomaba su decisión. Dice la Escritura que Cristo expulsó varias veces demonios de la vida de esa mujer, pero no tomaba su decisión, sino que ella le decía, gracias Señor por liberarme, y seguía con su vida, y entonces venía el diablo, la volvía a tomar y cada vez era peor, al punto que Cristo tuvo que intervenir para que no la mataran. Al punto que Cristo tuvo que intervenir porque le iban a matar. Y entonces, por fin, María Magdalena, en Juan capítulo 8,
entiende que ese no es el camino a seguir, hace un cambio en su vida y el resultado es que es la primera persona que ve a Cristo al salir de la tumba. Ahí usted puede tener claras evidencias, hermano querido, de cómo funciona la parte espiritual. Nosotros no podemos estar con la casa vacía, arreglada y alajada, porque tarde o temprano alguien va a querer controlar nuestra mente. Un punto clave que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, yo quiero que usted mire cómo Elena de White nos muestra el caso del endemoniado y ella explica cómo el demonio puede controlar a la persona. Noten lo que dice el deseado de todas las gentes, página 220, párrafo 4. La mente de este pobre hombre, de este pobre doliente, ¿de cuál pobre doliente? Del que estaba ciego y mudo. La mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás. Nota, querido hermano, querida hermana, qué parte del ser Satanás quiere dominar a través de sus demonios. La mente. La mente es el lugar donde dice entra y sale la mente, no el cuerpo como tal, sino es un dominio de la mente. Es un símbolo de control. Y la mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás, pero a un nivel sin precedentes, ciego y mudo. Pero en presencia del Salvador, un rayo de luz había atravesado las tinieblas. O sea, con todo, aunque el hombre estaba controlado por el diablo, aún así él pudo entender que Jesús lo podía liberar. Y eso ocurre. Aunque yo he conseguido personas que quieren la libertad después que se han metido en ese gran problema, pero no logran hacerlo porque el diablo los tiene atados completamente. Y note lo que dice la sierva del Señor. Se sintió incitado a desear estar libre del dominio de Satanás. Claro, ¿y quién puede vivir así, hermano? Sometido, ciego y mudo. Yo cuando conseguí a esta muchacha que tenía 1 año endemoniada, la muchacha estaba al borde de morir, estaba totalmente flaca, desajustada, no dormía, no comía, estaba en un estado terrible, terrible, porque es que el diablo no quiere controlar a medias, el diablo quiere destruir a la persona. Y entonces, lógicamente, el hombre deseaba estar libre. Y sigo leyendo. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, noten que aunque está controlado por el diablo, aunque su mente está sometida, aún así el hombre hizo todos los intentos por pedir auxilio. El mal espíritu puso en su boca las palabras, ajá, interesante. Y el endemoniado clamó con la agonía del temor. Los demonios pueden usar la mente de la persona, las cuerdas vocales de la persona, para hablar a través de las personas, modificándoles el tono de voz, haciendo que eso suene horrible como si fuera una bestia. Lo pueden hacer, porque el mal espíritu puso en su boca. No solo eso, le puede dar un poder descomunal a la persona. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hermano, tienen años estudiando cómo activar todo ese sistema para que de un momento a otro la persona manifieste un poder increíble, incluyendo ellos se meten en eso. Comprendía parcialmente que se hablaba o que se hallaba en presencia de uno que podía librarle, pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad le retuvo. ¿Se da cuenta cómo domina? Entonces, nos ha tocado ir a la persona. La persona quiere ayuda. La persona quiere liberarse, pero hay un poder que lo retiene. Lamentablemente, mis hermanos, hay un poder que está reteniendo a esa persona y que no tiene la capacidad de liberarse por sí misma. Las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! La palabra o las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. O sea que aquí claramente la Escritura nos señala
que muchas veces o casi siempre el endemoniado la persona no es la que está hablando, es el demonio utilizando el cuerpo de esa persona, sus cuerdas vocales, dominando su mente. Hacen todas estas alaracas, alborotos, para de esta manera crear el desastre. Y eso es lo que llama la Escritura un endemoniado o una persona poseída. Allí nosotros no tenemos la menor duda de que algo raro está pasando. A mí me ha pasado. Cuando yo he tenido que visitar a estas personas, a mí me ha pasado que la persona no habla con su voz y además quien habla es el demonio y dice cosas raras, se burla, se mofa, maldice. Y no solo eso, inclusive puede llegar el espíritu a amenazar al que está delante porque no quiere irse y quiere seguir controlando a ese ser humano. Ahora, yo pregunto a las personas, a los que están con nosotros, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Están mirando cómo la Escritura es muy clara? Y no solamente clara, el espíritu de profecía lo amplía. O sea, no es un dominio donde el demonio entra literalmente a controlar el cuerpo. No, el dominio ocurre aquí en la mente. Él quiere controlar la mente. Y por supuesto, quiero darle un dato importante. Por supuesto, debilitar la mente al punto de que la mente esté averiada es un método muy propio de él. Usualmente los casos que yo consigo donde son severos, la persona está deprimida, ansiosa, no come, no duerme, porque mientras la mente está más débil, mientras la mente está más cansada, mientras la mente está menos alimentada, mientras está más ansiosa, es el momento donde, si se ha abierto alguna puerta, el diablo puede controlar esa mente. Pero mucha gente me dice, hermano Oliver, ¿pero cómo hace para entrar a la mente? Hermano, casi siempre, para no decir, es más, voy a arreglar lo que acabo de decir. Siempre la persona tiene que abrirle la puerta. El diablo no puede dominar a alguien a menos que se le abra la puerta. ¿Ok? A menos que usted le permita a él controlar la mente. Ahora bien, entendiendo que vamos bien y tengo tanto material, sueno el redoble y entonces voy a pasar a tipos de posesión demoníaca. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y es que hay tipos? Claro, hay tipos de posesión demoníaca. Como le dije inicialmente, no todos los casos son endemoniamientos. Hay casos donde la persona está pasando por un trauma psicológico porque el cerebro es un órgano y cuando el cerebro se enferma, comienza a tener actitudes, comportamientos extraños que muchos erran evaluando como que la persona está endemoniada. No, necesita un médico. Pero cuando ya es poseída por un demonio, que se puede evidenciar cambios de voz, cosas extrañas ocurren en la casa, se puede manifestar de alguna manera sobrenatural, con una fuerza descomunal y con características que son muy propias de ellos, entonces toca preguntar, ¿qué tipos hay de endemoniamiento? Y quiero decirle que hay muchas formas. Cuando digo tipos, es formas tras las cuales el enemigo puede controlar a una persona. Yo voy a tratar 3. No tengo tiempo de tratarlas todas. Lamentablemente no puedo porque no hay tiempo. Voy a tratar solo 3. La primera es voluntariamente. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿una persona puede ser dominada por el diablo por voluntad propia? Sí. Sí. Y ya lo vamos a ver uno por uno. Sí. En segundo lugar, por rebelión abierta contra Dios. Porque la persona se rebela abiertamente contra Dios y el resultado
es que el diablo tiene acceso a controlarla. Y en tercer lugar, por sugestión. Estos son 3 casos que, por cierto, yo he sido testigo de los 3. He evidenciado los 3 casos durante mis 22, 23 años de ministerio. He visto personas que voluntariamente han sido poseídas por demonios y he tenido que tratarlas. He visto personas que por rebelión abierta contra Dios han sido dominadas por demonios y he tenido que tratar casos como estos, lamentablemente. Y por sugestión también he visto. Voy a comenzar aquellos que por voluntad propia quieren entrar en el mundo del espiritismo. Usualmente son los videntes, adivinos, astrólogos, los que dicen ser medium. Ellos creen que están siendo un medio para que los muertos se comuniquen con los vivos. Entonces, voluntariamente, porque les gusta, porque los iniciaron, porque les llamó la atención, se meten en este tremendo problema voluntariamente y entonces no saben en el problemón que se están metiendo. ¿Ok? Y entonces usted lo consigue. Yo una vez llegué a un semáforo y me pasaron un papelillo pequeñito donde decía: ¿quieres comunicarte con tus seres amados que están en el más allá, que han muerto? Llámame, comunícate conmigo. Yo soy una vidente, soy un medium. Y ellos se lo creen, porque el diablo no se presenta como Satanás, sino que se hace pasar por un difunto. Y ellos se lo creen. Entonces, por voluntad propia, ellos se meten en tremendo problema. Miren el caso, por ejemplo, en Hechos capítulo 16. Aquí se evidencia un caso. Versos 16 y 17 de una persona que voluntariamente quiso hacerlo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Disculpen, ustedes conocen ya mi risa. Espíritu de adivinación. Realmente esa frase significa que estaba poseída por un demonio y que ella permitía voluntariamente que esa posesión se realizara. Había sido inducida o había aceptado por voluntad propia esto, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ganan dinero, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque los demonios andan por ahí viendo todo y entonces luego van a contarle a esa persona lo que han visto y la persona simplemente hace sus consultas como si fuera un médico y le dice: mira, mi esposo me está haciendo infiel. Y viene el demonio y le dice: sí, con una mujer rubia de ojos azules. Y resulta que es verdad. Y la gente dice: mira, ¿viste que la bruja sabe? No, el que sabe es el demonio. O van y le dicen: mira, yo me puedo comunicar con mi familiar que ha fallecido. Sí, yo te lo puedo traer. Como ocurre con un programa muy conocido que sale en un canal llamado History Channel. Y creo que History Channel me parece, no sé si es uno de ellos, para no hacerle mucha propaganda. Y entonces sale allí una medium que dice poder conversar con los seres queridos de las personas que han fallecido. Y pone a grabar la sesión espiritista, donde supuestamente viene el muerto, entra en ella a la mente y cuenta usando su voz a las personas lo que ellos quieren saber, cómo se sienten, si están bien, cómo se sintieron al morir. Y la persona graba. ¿Sabe por qué? Porque al controlar el demonio a la persona no está en un estado donde entiende lo que está pasando. La persona no está en un estado consciente al entrar en este tipo de trances. Por eso graban la sesión. Eso es un punto interesante, lo graban para ellos mismos escuchar qué cuento echaron. Y entonces, supuestamente viene el muerto a dominarla, pero es el diablo. Es Satanás, quien vestido como ángel de luz
propagando su mentira, no moriréis, quiere controlar la cosa. Y entonces daba dinero porque la gente quiere hablar con sus seres que han muerto o quieren saber el futuro a través de este tipo de espíritus de adivinación que son demonios. ¿Cómo sé que son demonios? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y estaban en Filipos. No es una zona donde el evangelio o de alguna manera la predicación del evangelio, la Biblia, fuese muy propia de la zona. Estaba en una zona gentil. ¿Y cómo sabía esta mujer que Pablo y los que andaban con Pablo eran predicadores del santo evangelio? Porque los demonios le decían: epa, ten cuidado porque estos vienen en el nombre de Jesús. Y la muchacha daba voces, gritaba y decía: estos son siervos de Dios. Y ahora noten lo que sucede en el verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, más que desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién? Al espíritu. Al demonio: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Era un demonio. Pero la muchacha de repente decía: no, es la abuela Pancha, como nos ha ocurrido. Yo tengo un amigo que fue a un sitio y había una muchacha que adivinaba. Y usted le llegaba y le decía: tráeme a mi abuela. Y supuestamente entraba la abuela. Y un día, era una jovencita, un día los niños se le acercaron y supuestamente vino la abuela a saludarlos. Y llegó mamá Pancha, decían los niños, y se le inclinaban y la muchachita les hacía la cruz en la cabeza bendiciéndolos y hablando como una mujer viejita. Y asumiendo actitudes con un cambio de voz como mamá Pancha, recordando eventos que solo mamá Pancha podía recordar. Los hermanos estaban allí, yo los conozco, un pueblito cerca de Venezuela. Tomaron a la niña de las manos y le dijeron: tú no eres mamá Pancha, porque los muertos nada saben. ¿Y saben qué? De repente se echó atrás la criatura y les dijo con una voz distinta: ustedes no son de aquí. ¿Quién les ha enseñado esa palabra? Y los hermanos orando, y la niña volvió en sí y no recordaba nada del evento. Hermano, son personas que lamentablemente por voluntad propia, ese es un tipo de endemoniamiento, permiten que el diablo las controle. Miren lo que dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. Se representa uno generalmente a aquellos endemoniados como sometidos a grandes padecimientos. Atención con esto. Casi la gente, todo el mundo cree que un endemoniamiento es alguien que está sometido a padecer. Pero yo veo a la mujer que sale como medium y vive bien, tiene dinero, hablando entre comillas con los muertos, vive cómoda. ¿Cómo es eso? No todos los casos. Sin embargo, dice ella, había excepciones a esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se sometían voluntariamente a la influencia satánica. Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los demonios. Al contrario, permitían que el demonio las controlara para ganar dinero. A esta categoría pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación. Miren cómo Elena de White está clarita en eso. Como los magos Simón, por ejemplo, que usaban la adivinación y eran poseídos por demonios, y luego le dicen a los discípulos: dennos el poder de bautizar con el Espíritu. Y lo reprendieron. Como el caso de Limas, que falsificaba el poder de Dios, y el apóstol lo reprendió y lo dejó ciego momentáneamente. Y todos quedaron asombrados porque eran poseídos por demonios.
Y por supuesto la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas y Filipos, que es el caso que estoy colocando como ejemplo. Entonces, ¿qué le parece? Este es un caso muy serio y que es muy común, quizá en su zona haya gente endemoniada. El caso que yo conté de la jovencita que fue dominada por un año por un demonio y que se hizo viral y que usted lo puede conseguir por internet. ¿Sabe que esa jovencita cayó en ese mundo por voluntad propia? Porque le gustó hablar con demonios, pero ella me dijo a mí que no eran demonios, que eran seres que habían muerto. Ella me dijo: hermano Oliver, usted dice que son ángeles caídos. No, ellos son difuntos, me decía. Y yo le decía: no, ellos no son difuntos, no son. Y me decían: pero es que ellos no son malos. Yo le decía: claro que son malos, te tienen flaca, acabada, te están matando. Tu mamá me llamó para venir a ayudarte. Porque mire lo engañoso que es el diablo. Hasta que, por supuesto, la muchachita me confesó y me dijo: hermano Oliver, por voluntad propia yo quise entrar en este mundo. Yo le dije: bueno, en este caso, yo vengo acá para que tú abandones ese mundo. Y me dijo: no, a mí me gusta. Ah, ¿te gusta? Sí. Ok, entonces yo no vuelvo más. Y no volví más, hermanos. La niña me dice: pero tú puedes ser mi amigo. Le dijo: no, la luz y las tinieblas no pueden andar juntos. Yo vine a ayudarte para que aceptaras a Cristo. No lo quieres aceptar, ya es tu problema, pero yo no puedo ser tu amigo ni me pidas que yo vuelva nunca más a tu casa. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Para que usted lo sepa, para que usted lo sepa. Me costó un mes para que esa niña volviera en sí, con médicos, con momentos terribles donde tuvimos que lidiar con el propio diablo, luchando para que la liberara, para que luego la niña nos dijera en la cara que a ella le gusta ese mundo. Entonces hasta ahí llegamos. Le dije: no cuentes más conmigo, no vuelvo más a esta casa. Punto y final. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Ustedes me dicen si continúo con el tema o nos detenemos, porque ya es tarde. Y apenas voy por el primer tipo y voy ahora por el segundo tipo. Voy a pasar al segundo tipo, porque el primer tipo es por voluntad propia. Pero hay un segundo tipo que tiene que ver con rebelión contra Dios. Ustedes me dirán: ¿continúo o paro? Porque aquí en Venezuela se pasó la hora y lamentablemente han visto por qué tanto conflicto, porque el enemigo no ha querido que este tema salga al aire. Lógicamente no le gusta quedar expuesto. Y a mí no me gusta hablar de estos temas. Primera vez en mi vida que yo soy tan directo al hablar de un tema como este. Y solo lo toco una vez y me desaparezco. No sigo hablándolo. Dicen que continúe. Vamos a continuar. Sueno el redoble. Gracias por compartir el tema. Y entonces voy al segundo tipo de endemoniamiento. Y tiene que ver con la rebelión. Yo he conseguido este tipo de personas endemoniadas. Es terrible y triste. Porque son personas que han caído en el pecado, al buen estilo de María Magdalena, a tal punto de práctica del pecado que el pecado ya es una rebelión abierta. Y entonces, como consecuencia de que el pecado es una rebelión muy abierta, el diablo se cree en disposición de poder dominar y controlar a las personas. Y voy a poner algunos ejemplos de este tipo de rebelión para que usted abra los ojos, hable con sus hijos, hable con sus hijas, con su familia, porque esto es algo muy delicado. Aquí la persona no necesariamente invita al diablo a dominarlo como en el caso anterior, pero por el simple hecho de estar tan rebelado contra Dios, a un nivel de rebelión tan alto, entonces el diablo se cree
con el derecho de dominar a la persona. Y en cualquier momento va a pasar algo, hermano. Y yo he visto estos casos y los he tenido que enfrentar. Voy a poner un ejemplo bíblico muy sencillo que usted conoce, y es el caso de Saúl. Dice la Escritura, mire cómo dice la Escritura. Primer libro de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ya aquí vamos mal, porque para que el espíritu de Dios se aparte de una persona, es porque la persona lamentablemente está pecando abiertamente contra Dios, lo cual hace mucho más peligroso si la persona conocía a Dios. Por supuesto, eleva potencialmente el peligro, porque el problema de Saúl era muy, muy serio. Saúl estaba ya rayando en el pecado imperdonable, que es Dios me llama, yo conozco la verdad, pero no voy a ser fiel, no voy a hacerle caso, me voy a salir de su radar. Y entonces un hombre que conocía a Dios, que conocía su evangelio, que conocía su palabra, se apartó, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y como resultado, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primer libro de Samuel 16:14. Ahora, inmediatamente, al no estar el Espíritu Santo, la Escritura afirma que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Jehová no tiene espíritus malos. Lo que pasa es que muchas veces el hecho de que Dios lo permita hace que el escritor bíblico escriba de una manera que atribuye el evento a Dios, pero Dios no tiene espíritus malos. Y Dios no quiere, por supuesto, que nadie sea dominado por un espíritu malo. Pero lógicamente, al tú abandonar a Dios, al abiertamente rebelarte contra Dios, lógicamente el Espíritu Santo se va, y como resultado viene un espíritu malo a querer controlar la vida de la persona. No olvide que estos son casos donde la rebelión está a un nivel terrible. Ahora, yo pregunto, ¿cuál era el pecado de Saúl? Porque yo me he conseguido, les voy a contar, querido hermano, donde yo he conseguido casos como estos, donde la persona es poseída por un demonio motivado a. Por ejemplo, he conseguido personas dominadas por demonio o por demonios por práctica de homosexualismo. Y usted dirá, hermano Oliver, cuidado con lo que está diciendo. Sí, soy sincero. Porque es un pecado que Dios abomina y que la Escritura claramente dice, de Génesis a Apocalipsis, yo abomino, yo no quiero este tipo de prácticas. Yo he conseguido personas que me han dicho en la cara, yo sé que Dios no quiere esto, pero a mí me gusta. Yo recibí una vez una llamada de un joven que me dice, estoy en las drogas, además de estar en las drogas, ando con gente que no es buena, tengo conocimiento básico del evangelio, hermano Oliver, y para colmo, he caído en la homosexualidad. Me llamó este joven a un programa de radio. Yo lo atendí a la radio. Y le digo, ¿y cómo puedo ayudarte? Me dice, no, es que el problema es aún peor. Y le digo, ¿cómo peor? O sea, has caído en las drogas, andas con malas juntas, has caído en la homosexualidad y puede ser peor. Y me dice, sí, es aún peor. Hermano Oliver, de repente pierdo la noción, no sé dónde estoy. Y cuando vuelvo en sí, la gente dice que me vuelvo como loco. Yo le dije, el diablo te está molestando, sin duda. Aquí hay una cosa bien rara. Hermano, me fui directamente, estuve 1 hora de donde nosotros vivimos, visitando una iglesia, y el joven me llamó si podía ir para allá para que yo orara por él. Y le dije que claro, ven. Lo conocí, pude identificar que tiene amaneramiento, actúa como camina, habla como una mujer, lo cual evidenciaba que la homosexualidad estaba muy arraigado a él. Además de eso, su manera de vestir no era normal. Y bueno, ya yo conocía la historia, una situación bien complicada.
junté a los ancianos de iglesia que estaban allí, porque él estaba en sí, estaba tranquilo. Fuimos a un salón de clase que tenía la iglesia, con pupitres, no sé si usted sabe qué es un pupitre, que son pupitres de madera, para orar por ese muchacho que estaba en rebelión abierta contra Dios, pero estaba buscando ayuda porque la cosa estaba escalando y ya el diablo se estaba manifestando. Lo rodeamos para orar con él. Allí cerré mis ojos, comencé a orar y de repente escuché un golpe. Y cuando abrí mis ojos, porque me invadió el miedo inmediatamente, hermano, uno es humano. Imagínese que usted está orando por ese muchacho y se siente un golpe durísimo, y cuando volteó el muchacho está tirado en el piso con la frente rota. Con la frente rota. Y le digo a los ancianos, porque usualmente en estos casos, siempre que voy a asistir, no voy solo, punto clave, recuerde eso, nunca ir solo, y siempre que oro hay alguien que está velando. No todos cerramos los ojos, porque sabemos que puede pasar algo. Y el que estaba velando me dijo, Oliver, fue una cosa increíble. Fue un poder superior, algo que nunca he visto en mi vida. Lo tomó por la espalda, lo jaló hacia atrás y le dio la frente, su cabeza se la dio a uno de esos pupitres de madera y el muchacho cayó inconsciente. ¿Y qué práctica tenía? Homosexualidad, drogas. Él sabía que estaba en rebelión contra Dios. He conocido gente que contempla pornografía y ya el enemigo le está tocando la puerta porque sabe que no está bien y lamentablemente el enemigo se siente con derecho a. ¿Qué decir de un caso que tuve de un jovencito rockero que le encanta la música rock, que la gente dice que no tiene nada de malo esa música, que algunos inclusive dicen que con letra cristiana puede pasar? Y la familia me llamó a medianoche porque el jovencito, que lo que tenía era como 14 años, fue tomado totalmente por Satanás, totalmente, que no hallaban qué hacer, era una cosa horrible, y simplemente el muchacho lo que hacía era que estaba escuchando música rockera con letra satánica y cayó en este estado. En el caso de Saúl, ¿cuál fue el pecado de Saúl? ¿Sabe que el pecado de Saúl no fue ni homosexualidad? No, el pecado de Saúl fue que Saúl sentía envidia y celo por David. Dice el primer libro de Samuel 18:7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice que Saúl escuchó eso y sintió envidia. Usted era, hermano líder, pero por envidia. El gran problema, hermano, es que el pensamiento lleva a la acción. No olvide eso. La acción repetida genera hábitos y los hábitos forman el carácter. Saúl sintió envidia, la envidia pasó a ser ganas de asesinar, de cometer homicidio. Intentó matar a David en varias oportunidades porque temía que el reino iba a ser quitado de él, y se fue alejando y alejando poco a poco, lentamente, de Jehová, de muchas maneras, no solamente por la envidia con David. Además, no oía la voz de Jehová. Llegó un punto que Dios le decía, haz esto, y no lo hacía. Y todo eso de cúmulos de cosas se comenzaron a unir al punto que ya Saúl estaba en serios problemas. La rebelión, el pecado abierto, le da a Lucifer el poder de controlar la mente de una persona. Y yo he sido testigo ocular de estos casos, múltiples casos. Miren lo que dice la sierva del Señor. Todos los que voluntariamente se apartan de los mandamientos de Dios se colocan bajo el dominio de Satanás. Los pecados secretos, una pasión dominante. Miren esto. Los pecados secretos, una pasión dominante, pueden mantenerlos tan cautivos e indefensos como lo estaba el endemoniado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
los pecados secretos o una pasión dominante puede mantenerlos tan cautivos e indefensos como lo estaba el endemoniado. Hermano, yo he sido testigo de estos casos. No le estoy contando esto por oírlo de terceros. Entonces yo pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? Porque estoy contratiempo. Me falta, fíjense que me está faltando, yo voy a ser sincero con ustedes, me está faltando el último punto de tipos de endemoniamientos que voy a tocar hoy, que es la sugestión, y me está faltando darles algunas recomendaciones de cómo enfrentar este tipo de casos. Yo creo que está complicado porque es mucho material y por los conflictos que hemos tenido, y ustedes ya saben por qué, ¿se dan cuenta por qué los conflictos? Porque el enemigo no le gusta que le saquen sus trapitos al aire, y entonces hemos tenido estos inconvenientes. ¿Seguimos o paramos? Ustedes mandan, hermanos. Yo voy a tomar una agüita mientras les leo. ¿Seguimos o paramos? Porque voy al tercer punto, que es la sugestión. Porque ya vimos el primero, voluntariamente yo dejo que el diablo me domine. Brujos, adivinos, hechiceros, medium. Tenemos el segundo punto, donde yo le abro la puerta al diablo a través del pecado. Entonces yo peco abiertamente, en secreto, una situación complicada. Vimos el caso de Saúl, que no fue cualquier cosa. Pero ahora viene la sugestión. Seguimos. Ustedes mandan, mis hermanos. Aquí manda el pueblo. Entonces sueno el redoble y paso directamente al siguiente caso, que es el caso, como usted lo mira ahí en pantalla, mírelo conmigo, la sugestión. La sugestión, sí señor. Ahora bien, este caso es particular y este caso es preocupante a la vez. Quiero decirle a nuestra gente que estoy hablando de endemoniamiento, pero al mismo tiempo estoy poniendo una figura religiosa en el frente. Eso parece un concierto. Hermano, yo he visto casos de endemoniamiento por sugestión. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿pero qué significa sugestión? ¿Cómo puede ser una persona sugestionada y ser controlada por el demonio? Ya vimos voluntariamente, ya vimos por pecados acariciados en secreto o quién sabe cómo, una rebelión muy abierta, pero ahora sugestión. Voy a leer lo que dice la inteligencia artificial. Pero antes pregunto a ella, ¿cómo puede ser sugestionada una persona? ¿Cómo yo puedo sugestionar a alguien? ¿Qué significa eso? Para que usted lo entienda y entienda el concepto que voy a abordar. ¿Cómo puede un demonio controlar a una persona por sugestión? Yo le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. ¿Cómo puede ser sugestionada una persona? Recuerde que es un sistema de datos que nos da respuestas rápidas. Y miren la respuesta. Una persona puede ser sugestionada a través de técnicas como la repetición de mensajes. Óigame. La manipulación emocional. Manipular emocionalmente a una persona. Repetirle un mensaje. La autoridad o el uso de hipnosis. Usar métodos de hipnotismo. Estos métodos pueden influir en la mente subconsciente y hacer que la persona adopte ciertas creencias o comportamientos, y yo me voy más allá, y puede ser dominada por Satanás. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y cómo puede suceder eso? Yo le voy a poner un ejemplo. En el Salmo capítulo 106, verso 28, la historia cuenta cómo Israel atendió el llamado de un profeta que se llamaba Balaam. Balaam quiso maldecir a Israel para recibir dinero, siendo profeta de Dios. Como no lo logró, él le dijo al rey enemigo de Israel que la manera
de vencer a Israel era llevarlos a su territorio y hacer pecar al pueblo, sugestionar al pueblo con el culto pagano para que el pueblo cayera en un culto no a Dios sino a Satanás, y el resultado iba a ser que vendría la muerte y la destrucción del pueblo. Y miren, en el Salmo 106, verso 28 dice que se unieron los israelitas asimismo a Baalpeor. O sea, entraron las mujeres que envió el rey enemigo de Israel para inducirlos, sugestionarlos, animarlos, engañarlos, porque el enemigo es astuto, por todos lados quiere ganar. Y se fueron con ellas y comieron los sacrificios de los muertos. Comenzaron de manera inconsciente a participar en el culto que se le hacía a Satanás. Ay, hermano Oliver. Y una persona que entra en un culto espiritual, hermano Oliver, donde se están usando métodos que no son avalados por la Escritura, ¿puede ser dominada por el diablo? Claro que sí. ¿Puede caer la persona endemoniada? Por supuesto que sí. Mire cómo dice el Salmo 106, 28. Dice que comieron sacrificios de los muertos. O sea, participaron en un culto que no era para Jehová, sino para los muertos. Pero mire más adelante, y se lo voy a colocar, lo que dice Deuteronomio 32, 17. Porque Deuteronomio 32, 17, de hecho, el Salmo lo que hace es una extensión de Deuteronomio. Debía haberlo colocado al revés. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. O sea, y fue bajo engaño. Poco a poco, la sierva del Señor dice que fue con cuentagotas, lentamente fueron llevando a los israelitas al campamento de Baalpeor. Poco a poco los fueron induciendo a que cayeran en falsa adoración, y el resultado fue que sacrificaron a los demonios. Hermano querido, por eso yo insisto tanto en el tema de la música. Por eso yo insisto tanto en los métodos de evangelización. Porque sin que usted se dé cuenta, usted puede estar o adorando a Dios o adorando al demonio. No hay opción intermedia, no hay otra. Usted no puede estar en el medio. O usted adora a Dios haciendo lo que Dios dice, o usted entra en un culto donde se están adorando a demonios por el método que se está usando. No porque usted lo quiera hacer conscientemente, porque nadie conscientemente que sea cristiano va a ir ahí a adorar al diablo. ¿Usted cree que ellos fueron conscientes de que iban a sacrificar a los demonios? No, lo que pasa es que cayeron en un culto que para nada alababa a Dios. Y estoy cansado también de ver estos casos. Lamentablemente muchos de estos casos ocurren en iglesias pentecostales, evangélicas, o en iglesias que son extensiones de la católica, como los carismáticos, donde van a presentar un culto a Dios, pero un culto que para nada está avalado en un escrito sino es un culto que realmente imita al culto que se le hace a los demonios. Mire lo que dice Elena de White. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, lógico, por eso es que la práctica no es bíblica. Hermano, pero ¿por qué la música? ¿Por qué no puedo usar merengue en la iglesia? ¿Por qué no puedo usar merengue en la iglesia? Y en vez de decir, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo digo, mami, ¿qué será lo que quiere Cristo? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque la Biblia dice que no, mi hermano. Así de simple, así de sencillo. En la Escritura tú no consigues que el culto sea para excitar a los que están sentados. Es un culto para edificar. Y la forma de edificar es usando la Escritura, es usando la razón,
y es haciendo un culto ordenado. Amén. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, porque lo primero que hace Satanás es decir, no, la Biblia no ofrece principio. Adora a Dios como tú quieras. Dios mira el corazón. Conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Discúlpenme la risa chistosa. Lo hago a propósito. Porque claro, como no hay Biblia que nos haga arder el corazón, ya yo no puedo decir, ¿acaso no nos ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras? No me predique en verdad presente. A mí no me gustan esos temas, esos temas me asustan a la iglesia. No me hables de profecía, hermano Oliver, esos temas me asustan a la iglesia. Hermano Oliver, eso se llama evangelio del terror. Por amor al Señor, mis hermanos, la palabra de Dios es santa y tenemos que respetarla. Tenemos un mensaje que dar. No nos han llamado a andar haciendo tonterías sobre el púlpito y andar de nosotros de payasos, perdiendo el tiempo, buscando lo que no se nos ha perdido. Eso es lo que conduce a esto. Y la sierva del Señor lo está diciendo. Se mina la fe en la Biblia. No, la Biblia no da consejos para adorar a Dios. Hágalo como usted quiera. Predique lo que usted quiera. Vístase como usted quiera. Y por supuesto, al no haber Biblia, eso conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. El problema es que esas fuentes no son divinas. Así se insinúa. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando al dominio de los demonios. No diga que yo soy duro. No diga que yo... Hermano Oliver está siendo muy duro. No, mis hermanos. Échele la culpa a la sierva del Señor. Yo lo único que soy es un instrumento. Lo único que yo estoy haciendo es citando la Escritura. Por eso nuestros hermanos pentecostales y evangélicos, al eliminar la Escritura de sus púlpitos, están buscando una fuente de luz y poder distinta. Y lo que están invitando es al dominio de los demonios. Lo mismo ocurre en la Iglesia Católica. Y entonces vienen los adventistas y queremos imitar el culto de ellos. Por amor al Señor, con toda la luz que tenemos, entonces estamos sugestionando a la feligresía a abrir su mente ¿a qué? A la obra del Espíritu Santo. Mire lo que sigue diciendo ella. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y a la teosofía, al misticismo. Ahora queremos que haya humo, que haya luces, que la gente sienta. Es que yo me siento. ¿Y quién te está diciendo que tú vienes aquí a puro estar sintiendo? Está bien que la persona emocionalmente pueda ser tocada, pero debe prevalecer la razón. Formas modernas del antiguo paganismo para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces me ha tocado, les voy a contar un testimonio de algo que me tocó presenciar. A mí, no estoy contando testimonios de terceros, ni estoy inventando, no. Te estoy contando experiencias propias, vividas de su gestión. Nos llegó una señora y la señora nos dice, hermano Oliver, necesito conversar con ustedes. Ok. Resulta que por muchos años yo fui a lugares donde se practicaba hechicería. Ok. Y lamentablemente participé de ese culto. Ok. Pero entendí, porque tengo 3 hijos pequeños, que Dios no quería eso. Encontré que la Biblia dice que no es correcto. Ok. Eso pasó delante de mí. Y entonces, hermano Oliver, yo fui a buscar ayuda en una iglesia. ¿Y a qué iglesia fue? Le dije. Fui a una iglesia protestante. No voy a nombrar ninguna para que no se sientan mal. Pero era una iglesia protestante, no adventista.
de las muchas que hay. Y entonces cuando llegué a esa iglesia, con mis hijos, con mis 3 niños, eran niños, comenzaron el culto y de repente perdí la noción del tiempo. Y yo me le quedé mirando, ¿cómo así? Nada, hermano Oliver, perdí la noción del tiempo. Cuando volví en sí, vi que toda la iglesia había sido regada en el piso, vi que me tenían entre varias personas. Y el pastor de la iglesia me dijo que al principio ellos creían que era el Espíritu Santo que había entrado en mí, porque comenzó a darme una tembladera, a darme una cosa rara. Y ellos decían, mire cómo le entró el Espíritu Santo. Pero cuando ya la situación se salió de control, cambiaron y dijeron que era un demonio. Y entonces, cuando volví en sí, me tenían sostenida entre varias personas. Pero había hecho un espectáculo. Fui a casa y mis niños me dijeron, mamá, te pusiste muy fea. ¿Por qué? Y ella no entendía. Hermano Oliver, al siguiente domingo volví a ir. Y me volvió a dar lo mismo. Nuevamente perdí el sentido del tiempo. No recuerdo nada, hermano Oliver. Y cuando volví en sí, nuevamente me tenían agarrado entre varias personas y el pastor me dijo exactamente lo mismo. Volviste a hacer un espectáculo que la gente salió asustada porque tu voz cambió, tu rostro se desencajó, tus hijos salieron a esconderse. Esto fue un desastre. Pero yo no quería que esto sucediera, hermano Oliver. Así que dejé a mis hijos en casa y al siguiente domingo fui para allá. Porque yo quería ser libre. Hermano, estas personas no entienden lo que está pasando. Pero hay una sugestión terrible y no lo comprenden. Entonces, adivine qué ocurrió. Lo mismito que las 2 veces pasadas. Esta vez estaba sola. Perdió el sentido del tiempo. Volvió el show. Volvió el espectáculo. Tumbó toda la iglesia. Hizo un desastre. Y cuando volvió en sí, la tenían sentada en la oficina del pastor. Entonces el pastor esta vez le dice, hermana, queremos ayudarla, pero necesitamos entender, no olvide que esto está ocurriendo en una iglesia protestante, no adventista. Queremos ayudarla, pero queremos entender qué es lo que le está pasando. Y la hermana le dice lo siguiente, pastor, yo le voy a decir qué es lo que pasa, pero por favor no se vaya a ofender. Y le dice el pastor, no, para eso estamos aquí. Y le dice la hermana, pastor, yo por muchos años practiqué el espiritismo. Vengo para acá porque quiero ser libre de esto. Pero hay un problema. No se vaya a ofender. Cuando yo llego a su iglesia, la música que ustedes hacen aquí en el templo es idéntica a la música que hacen los espiritistas donde yo iba. Usan el mismo estilo musical, los mismos ritmos, idéntico. Lo único que le hacen es ponerle una letra sagrada. Y cuando esa música comienza a sonar, pastor, yo pierdo el control, no sé dónde estoy y entro en un estado de trance. Y el pastor le dice, el demonio te está poseyendo. Y ella dijo, no, pastor, no, estoy con mi razón clara. Le estoy diciendo lo que me sucede para que usted lo comprenda. Ayúdeme, por favor. Y la hermana está delante de mí y me dice, hermano Oliver, no volví más a esa iglesia. Me echaron. Y le hago una pregunta. ¿Puedo ir a su iglesia? Yo le dije, claro que sí. Claro que sí, hermana. En mi iglesia eso no le va a pasar. Pero antes vamos a abrir la escritura y le voy a explicar lo que está pasando. Porque no era una persona preparada. No entendía. Así que después de varios estudios bíblicos, la invité a nuestra iglesia. Se sentó a mi lado. Y comenzamos a cantar himnos, porque en mi iglesia cantamos himnos del himnario con piano y de una manera muy
lo más posible agradable para el Señor. A Cristo coronad. Y yo volteaba y le decía, hermana, ¿cómo se siente? Estoy bien, hermano Oliver. Ok. Divino Salvador. Y seguíamos cantando. Cantamos el segundo y volteaba, hermana, ¿cómo se siente? No, me siento bien, hermano Oliver. Himnos como Dios manda. Himnos agradables. No bachata, no merengue, no balada romántica, no rock and roll. No. Himnos como Dios manda. Y le preguntaba, ¿cómo se siente? No, hermano Oliver, me siento bien. Bendito sea Dios. Hoy día esa hermana está bautizada en la iglesia, es miembro de iglesia y ya está libre de ese mal. Por amor al Señor, mis hermanos, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir permitiendo que este tipo de prácticas que están creando desastres espiritistas en otros lugares quieran penetrar a nuestra amada iglesia? Tenemos que ser cuidadosos en cuanto a esto. Claramente la sierva del Señor lo ha dicho. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios están invitando el dominio de los demonios. Y está hablando en un contexto de iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces me ha tocado entre los propios hermanos evangélicos que vienen a buscar ayuda porque no saben cómo resolver, que al principio era el Espíritu Santo, pero ahora resulta que es un demonio? Y le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Y quiero de antemano felicitarles, porque aunque comenzamos tarde porque no hay energía eléctrica desde hace 24 horas, se sorprenden. Qué casualidad, ¿no? Que tocaba este tema y hay una falla eléctrica nuevamente de 24 horas y quién sabe hasta cuántas más. Además falló el internet en el inicio y tuvimos que volver a reiniciar el tema. Casualidad, porque el enemigo no le gusta que le saquen sus trapitos al aire. Y les felicito, se han ganado el tema. Al terminar, se los voy a regalar de parte de todo el equipo de Corona Studio. Amén. Felicidades a todos. Gracias por compartir este tema. Ahora bien, me falta un solo punto, pero yo soy un caballero y no quiero abusar del tiempo. Yo pienso que es mejor que demos por terminado el tema. El último punto que me falta tocar es ¿qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Cómo enfrentar un caso como esto? Que es una pregunta que me han hecho muchísimo. Me han preguntado muchísimo. Hermano, yo para estar hoy en este programa, estoy en ayuno desde el día de ayer para poder presentar este programa, porque sabía que este programa iba a ser un programa complicado. No es primera vez. Teniendo yo este programa, mi esposa tuvo un choque, una persona chocó a mi esposa estando con mi hija y no fue un choque suave, teniendo yo un programa como esto, porque el enemigo no le gusta. Así que yo estoy desde ayer en ayuno para poder presentar este tema y tener mi mente clara. ¿Continúo o dejamos el tema hasta aquí, oramos y nos despedimos? Usted me dice, ¿qué hacer? Ya realmente, déjeme mirar. Óyeme, no puedo decir exactamente, quizá unos 15, 20 minutos, pero ustedes me dicen por qué he demorado demasiado. Es que yo sabía que este tema iba a ser así, porque yo tengo que presentar no solo la parte bíblica, la parte testimonial es clave en este tema. Dicen que siga. Y felicidades por ganarse el tema de hoy. Suena el redoble y la pregunta clave, ¿qué hacer en estos casos? Buena pregunta. Si a ti te llaman, como me llama mucha gente y me dice, hermano Oliver, nos llamaron de la iglesia. ¿Qué pasó, hermano? No, que hay una muchacha que parece que tiene este problema o aquel. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar el tema? ¿Cómo poder ayudar a esas pobres criaturas que, o por voluntad propia, o porque están acariciando el pecado de una manera descomunal, o porque han sido sugestionadas y, pare de contar, han caído en este desastre? ¿Qué hacer? Antes de entrar a la parte bíblica, en primer lugar, quiero decirte que lo primero que tú tienes que hacer es sentarte con la persona, tratar de encontrarla en un estado
que tú puedas conversar con ella, que esté en un estado no dominada por el diablo, o quizá no se hace el caso, quizá parezca, pero no es. O sea, que la persona esté en una capacidad de conversar contigo y tienes que interrogarla con algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿estás durmiendo bien? Clave. Porque una persona que tiene algún tipo de problemas porque se ha enfermado psicológicamente hablando, psiquiátricamente hablando, lo primero que pierde cuando comienza a deprimirse es el sueño. Y el sueño comienza a crear comportamientos, la falta de sueño que no son normales. Primero, ¿estás durmiendo bien? Para detectar si realmente es una depresión, o es un caso psicológico, o es un caso de endemoniamiento. ¿Estás comiendo bien? Clave. Dormir y comer es clave. Si la persona en estos dos puntos no está bien, ya hay que tomar en cuenta que tiene que asistir a un médico el caso. Clave, importante, buscar un psiquiatra. No quiere decir que la persona esté loca. El psiquiatra se encarga de estos casos y llevarla para que busque ayuda. Usualmente tienen que ser medicados para poderlos ayudar. Eso no es ningún pecado. Yo he tenido que hacerlo, pero es algo muy importante. También es importante preguntarle si hay indicios de eventos sobrenaturales, como que vaya y venga la luz, como que haya fallas eléctricas, como que la persona levite, cambie el tono de voz, se desencaje el rostro, pierda la noción del tiempo. Todo eso es bueno hablarlo con él o con ella, pero que estén claros, y con sus familiares, para que uno tenga una idea de cuál es la situación. Eso es importante, que uno no lo analice, y de antemano uno puede también consultar eso con los familiares para saber. Pero ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si te llaman con un caso como esto, que son, vamos a decir, que sea un caso real extremo donde haya un endemoniamiento? En Mateo capítulo 17, versos 15 y 16, noten, el Señor recibió la visita de un hombre que era un padre que tenía un hijo endemoniado. Esto era un caso de endemoniamiento. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Para el hombre pensaba que esto era un caso de problemas mentales, pero la Escritura señala que era un problema serio de endemoniamiento. Y este hombre fue a los discípulos y los discípulos no pudieron ayudarlo. ¿Por qué? Y aquí voy a un punto importante. Hermano, nosotros, para poder asistir a un caso como esto, nosotros no podemos tener una doble vida. Nosotros no podemos andar contemplando pornografía, no podemos andar teniendo una querida, no podemos andar engañando a la gente, no podemos andar viviendo una doble vida, no podemos andar peleados con la esposa y con los hijos, nosotros no podemos tener, como dicen en Venezuela, rabo de paja y acercarnos al fuego. Para asistir a un caso como esto tan serio, nosotros tenemos que estar en paz con Dios y con los hombres, teniendo una vida íntegra. Paso clave importante, tener una vida íntegra. No se le ocurre a usted ir teniendo rabo de paja y acercarse al fuego, porque se va a prender en candela. ¿Cuál era el problema por el cual los discípulos no pudieron sanar a este muchacho endemoniado? ¿Saben qué? La Escritura dice cuál era el problema. En Lucas 22, 24, Cristo va caminando con ellos y les dice: ¿qué hablaban ustedes por el camino? Y la Escritura señala que hablaban. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ya que los discípulos iban caminando y Cristo había escogido a 3 de ellos y andaban celosos, bravos, peleando. Que porque yo sí, que porque él no, que porque esto, que yo quiero ser el mejor, que yo quiero ser el que tenga más poder.
y se consiguen con el caso del jovencito. Casualidad que lo sorprende este hombre con el caso de su hijo endemoniado. Y en esa situación espiritual, el demonio los ridiculiza, los deja en pena. Y el hombre llega y le dice al Señor: Señor, tus discípulos no pudieron hacer nada. Tan serio fue que el hombre le dice a Cristo: ¿será que tú puedes? Y Cristo le dice: ¿y es que tú no crees que yo pueda? Bueno, Señor, tengo mis dudas, o sea, ayuda a mi falta de fe. Fue serio el asunto. Hermano, uno no puede ir a atender casos como estos tan duros porque usted no tiene la certeza de que sea un problema psicológico, psiquiátrico o sea un problema espiritual, teniendo rabo de paja. Cuidado con eso. No quiere decir que entonces usted le va a decir a la persona: dame una semana que me voy a santificar esta semana, por amor al Señor. Mire lo que dice la sierva del Señor. Aquí la sierva del Señor explica el por qué los discípulos no pudieron atender el caso. ¿Por qué no hubo efectividad? Las palabras con que Cristo señalara su muerte les había infundido tristeza y duda. Y la lección de los 3 discípulos, o la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña, había excitado los celos de los otros 9. A Cristo le dice: me van a matar. Y entonces entran en tristeza y duda. Este no es el Mesías. Nos engañaron. Por otro lado, Cristo escoge a 3 y los 9 se ponen a discutir por celos. Y entonces, en vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación, aquí está la clave. Aquí está la clave de la pregunta: ¿qué hacer? Hermano, nosotros tenemos que tener una vida de oración y de meditación que fortalezca diariamente nuestra fe. Nosotros no podemos esperar que nos sorprenda un evento de esto para correr a orar y para correr a leer. Tenemos que tener una vida de entrega diaria con el Señor, de dedicarnos a su servicio, a estudiar su palabra, a santificarnos en su verdad, apartarnos del mal, revisarnos cada día, mirar que está fallando, hacer los cambios. Eso es lo que necesita una persona que pueda enfrentar un caso como esto. Se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas, habían emprendido el conflicto con Satanás. Imagínense usted, tremenda paliza, tan dura que el hombre le dice a Cristo: ¿y será que tú puedes? ¿Recuerdan eso fue peor, a los exorcistas en Hechos de los Apóstoles, que se acercaron al demonio y le dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo, como que si fuese una varita mágica, porque hay gente que va y cree que te reprendo en el nombre del Señor, como que si fuese una varita mágica o una parafrasería poderosa. Hermano, eso no tiene ningún poder. Lo que detiene al diablo es el Espíritu Santo. Y cuando una persona va llena del Espíritu Santo, que no tiene una vida doble, que tiene una vida de oración y de meditación, entonces el diablo dice: estoy en problemas porque este Señor viene en representación del cielo. Amén. Ahora bien, vienen los discípulos y entonces aparte le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ya nosotros hemos visto, ¿no? Pero es bueno escuchar la respuesta de Jesús. Es bueno escuchar la respuesta de Jesús. Mateo 17, 20 y 21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Claro, no meditaban en la Escritura, no oraban, vienen discutiendo quién es el primero, quién es el que manda, vienen tristes y acongojados con dudas. Eso no es fe, hermanos. Uno no puede vivir un evangelio de banca. Y entonces que te llamen: mira que hay una persona que tiene un demonio. No se te ocurra ir así. Y sentado en una banca sin hacer nada, sin estudiar la Escritura, sin estar orando, viviendo una vida doble, andando con el teléfono, mirando pornografía y cosas raras y mujeres medio desnudas. Y entonces que te llamen de emergencia sin negarte a ti mismo, por amor al Señor. Cuidado, porque eso ocupa el porcentaje más alto
de los que supuestamente son creyentes del evangelio. Y entonces Jesús le dice, bueno, por vuestra poca fe, que andaban hablando por el camino, ¿quién iba a ser el mayor? ¿Y qué les pasó? Los encontraron mal parados. Porque de cierto os digo que si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, chiquitica, que a mí me dieron una vez un grano de mostaza, me lo puse en la mano y no lo hallaba. Dirías a este monte, pásate aquí y allá, y pasará, y nada os será imposible. Verso 21. Pero este género, porque esto sí era un caso de demonios de verdad, no sale sino con oración y ayuno. Y yo pregunto, porque yo le pregunto a la gente, y es que nosotros, teniendo un caso así tan grave, vamos entonces a correr a vivir una vida de oración y de ayuno. Hermano, el ayuno que Dios quiere, la Escritura lo dice. No es que dejemos de comer por un mes. No, el ayuno que Dios quiere es que nosotros seamos sinceros cristianos, que dejemos de ver lo malo y que hagamos lo bueno. Ese es el ayuno que Dios quiere. Jesús no vivía ayunando, Jesús no vivía con los discípulos. Los discípulos decían, ¿por qué nosotros no ayunamos como ellos? Porque la vida de Jesús era una vida de ayuno real, de un abandono total de lo malo y de una vida entregada al bien. Ese es el criterio bíblico. Pero nosotros no queremos ese tipo de vida. Entonces tomen en cuenta, queridos hermanos y hermanas, que para ir a asistir a un caso como esto, la persona tiene que tener una vida íntegra delante de Dios, transparente delante del Señor. Punto clave. Y ya quiero terminar con uno de los puntos que yo siempre he elevado a la hora de hablar de estos temas. Noten lo que dice el primer libro de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu se apartaba de él. Quiero terminar con estas palabras. Cuando nos ha tocado ir a asistir a un caso como esto, en primer lugar, para mí es un llamado. Y lo que hago es revisarme. Señor, estoy capacitado. Llevo una vida íntegra. ¿Realmente puedo yo ir en tu nombre a enfrentar una situación tan seria? Es necesario, porque esto no es para jugar. Llegar al sitio, luego de revisarme, de orar, de buscar una persona idónea que me pueda acompañar, evaluar con la familia el caso, mirar si realmente hay evidencias de un endemoniamiento. También lo hago. De ser necesario, llevar a la persona al médico o conseguir un médico que la trate. Importante. Y cuando me ha pasado que yo estoy allí con la persona que me está acompañando y repentinamente el demonio se posesiona de la víctima, o me llaman porque ya está posesionado la persona, ya está dominada por el diablo. Yo no llego pegando gritos, ni gritando te reprendo, ni gritando como que si yo tuviese un poder superior y haciendo un espectáculo. No. Yo llego tranquilo con el hermano y le digo, aquí vamos a hacer un culto santo, porque es la manera que ellos se van. Y como ejemplo tenemos a David, donde dice la Escritura, y David le gritó, te reprendo, en ningún lado. Simplemente hacía música agradable al Señor, con un espíritu noble, porque si usted lee los versos anteriores, dice que el espíritu de Jehová reposaba sobre este muchacho. Y este muchacho iba a adorar a Dios. Hacía un culto santo, no andaba gritando ni reprendiendo a nadie. Y el enemigo no soportaba lo que estaba viendo. No soportaba estar en un lugar donde anteriormente controlaba él y ahora se estaba haciendo un culto santo al Señor. Y no le quedaba otra que la persona
volví en sí y me decía: hermano Oliver, ¿qué me pasó? Y la gente miraba y decía: pero es que ni siquiera lo reprendió, ¿no? ¿Para qué? Así de sencillo. Que más de una vez el demonio quería conversar conmigo, nunca se le ocurra conversar. No. Sí, porque quiero que me digas cómo te llamas. Yo agarraba la escritura y le decía: vamos a leer aquí Juan, capítulo número 14, donde Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y se volvían, o sea, ya entraba en una situación que decía: con este no voy a poder discutir. Si me decía: yo soy fulano de tal, el indio no sé qué cosa, yo agarraba la escritura, sin responder, le decía: Eclesiastés 9, 5 al 6 dice que los muertos nada saben. Así que a la familia le digo que aquí no hay ningún muerto, aquí lo que hay es un demonio y bueno, los muertos nada saben, así dice la escritura. No conversar, no responder, no hablar, entonar himnos, cantar, leer la escritura, hacer un culto santo, repetir y repetir esta situación hasta el punto que la persona volvía en sí. Y la gloria siempre para el Señor, porque sin Él ni se le ocurre a usted poner un pie en esa casa o en ese lugar. No lo haga, porque solo el Espíritu Santo puede poner en jaque a Satanás. Amén. Y le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? Hemos terminado el tema. Y quiero agradecer a todos por su amplia paciencia, por haber compartido el tema, por habernos acompañado, por ser pacientes y haber estado con nosotros. Y tome muy en serio todas estas recomendaciones. Yo voy a orar para terminar el tema. Vamos a orar. Querido Padre, quiero darte las gracias, Señor, porque con toda la falla eléctrica, la caída del internet, todo lo que ha ocurrido para evitar que este programa salga a la luz y podamos presentar tu palabra, contar tu poder, cómo tu poder siempre vence. Con todos los conflictos tú siempre vences. Alabamos tu nombre por eso. Bendito seas por siempre. Ayúdanos, Señor, a entender que el tema espiritual es un tema muy serio. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas y a vivir una vida íntegra delante de ti. Ayúdanos a poder ser una mano ayudadora sobre aquellos que voluntariamente o por sus pecados o por su gestión o cualquier otro motivo han sido controlados por Satanás. Guárdanos a nosotros y danos fuerza y valor para ir en tu nombre siempre adelante. Gracias por escucharnos. En el nombre santo y sagrado de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, qué alegría ha sido para mí compartir este tema. Difícil, sí lo sé. Complicado para nosotros ha sido hoy. Largo, pero estoy seguro que va a ser de bendición para ustedes. Gracias por compartirlo y felicidades por también obtener la presentación. Una manera de agradecer su compromiso y su compañía. Que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho y de gratis. Nos vemos el próximo miércoles, mejor dicho, martes, en este su programa en línea. Dios les bendiga. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, el reino de las tinieblas se activó como nunca. Muchas personas poseídas por demonios iban a su encuentro. En los últimos días de este mundo, la Biblia profetiza que ocurrirá algo muy similar, pues el espiritismo será un gran protagonista. Pero, ¿cómo reconocer y enfrentar un caso de posesión demoníaca? Fundamentos presenta Exorcismos modernos. ¿Qué dice la Biblia? En línea con Oliver Coronado. Este sábado 2 de marzo de 2024 a las 16 horas de